Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio donde el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, curioso y que muchas veces puede ser un poquito incómodo. Vamos a hablar de métodos anticonceptivos. ¿Pero por qué? Porque muchos de mis seguidores y seguidoras me han mandado mensajes a lo largo de mi carrera como creador de contenido diciéndome que cómo le hacen para tener una vida sexual activa y no estarse preocupando por una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, y un embarazo no deseado. Entonces vamos a ver los diferentes métodos anticonceptivos que existen, que son muchos, y les voy a dar mi opinión respecto a este tema, más aparte ciertas experiencias. Así que vamos a verlos. Te voy a dar 10 métodos anticonceptivos diferentes, eficaces, y te voy a decir mi opinión respecto a cuál pienso yo que son los más efectivos durante y después de la relación. O sea, que te protegen completamente o por lo menos un porcentaje más alto. Entonces, mira, vamos a ver. El número 1 es el condón femenino. Ese es muy poco conocido. Realmente, siempre, por lógica y de base, los condones masculinos son los más conocidos. Pero en este caso, el condón femenino también existe, evidentemente, y es uno no muy utilizado. ¿En qué consiste? Lo que hace es, tú agarras el condón femenino, que es un poquito más grande que el condón masculino, obviamente más grande que el condón masculino. Por ejemplo, te voy a enseñar, de hecho traigo, porque vamos a dar una demostración de cómo se utiliza correctamente. Entonces, mira, por ejemplo, este es un condón masculino, pero en este caso el condón femenino es un poquito más grande, más o menos de este tamaño, le saca un poquito más. Y lo que hace es que tienes que introducirlo dentro de la vagina de la mujer. ¿Cómo? Puede ser que ella lo haga o que tú lo hagas. En este caso se tiene que empezar a introducir y luego dar un poquito de vuelta para tratar de acomodarlo. O sea, ahí es realmente acomodarle. Por eso no es tan utilizado, porque es un poquito poco eficiente a lo mejor a la hora del acto. O sea, como que te quita un poquito esa adrenalina, por decir. O sea, te quita tiempo el estar haciendo ese tipo de cosas. Es muy poco común y de hecho no lo venden en cualquier farmacia. Al menos yo he preguntado y no venden en cualquier farmacia ese tipo de condones femeninos o preservativos femeninos. Ahora, el número 2 es el condón masculino, que ya se los acabo de enseñar. En este caso, este justamente es un condón de hombre masculino. Y consejos: siempre tienes que checar que el condón se sienta con una burbujita, que se sienta con aire. Si se siente una fuga, no lo utilices. ¿Cómo lo abres? No se muerde y tampoco se corta con tijeras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que tienes que hacer es abrir con los dedos. Ahorita vamos a ver, les voy a dar la demostración ahorita al final. Primero déjame explicarte los métodos. Entonces, este se abre aquí siempre con los dedos, nunca con tijeras ni con los dientes, jamás, ni mucho menos picándolo. Número 3, pastillas anticonceptivas. ¿Cómo se utilizan? Esas las tienes que empezar a consumir determinados días. Cuidado si se te llegan a pasar ciertos días, porque entonces ya no es efectivo. Que ningún método es 100% efectivo, pero por lo menos aumentas la probabilidad de evitar un embarazo no deseado. Ahorita voy a aclarar ciertas cosas que hay que tener en consideración. Número 4. El método número 4 es el parche anticonceptivo o los parches anticonceptivos, que lo que hacen es que se ponen, por ejemplo, en el hombro, en el brazo, aquí atrás de la espalda, por ejemplo, aquí abajito dentro de la zona inguinal de la mujer, pero por lo general las zonas más frecuentes son hombro, espalda y la zona inguinal de la mujer. Obviamente habrá otras zonas, pero son las más utilizadas. ¿Qué es lo que hace el parche anticonceptivo? Que empieza a liberar hormonas, pero no tiene tanta efectividad como otros métodos. De hecho, ningún método es 100% seguro, pero mientras utilices uno, por lo menos tienes más probabilidades de no tener un embarazo deseado. Ahora, número 5, el implante subdérmico. Lo que hace el implante es que ese va acá. Justamente el implante se lo ponen acá. Y lo que hace es igual liberar hormonas, diferentes tipos de hormonas. De ahí que sigue. Número 6, las inyecciones anticonceptivas. Lo mismo, es por determinado tiempo. Lo que hace es lo mismo que el parche y que el implante, solamente que con cierta cantidad diferente y obviamente días determinados, por decir.
O sea, ahí, por ejemplo, tienes que estar bien al tiro porque tienes que checar los tiempos, tener cuidado y estarte nuevamente volviendo a aplicarte la inyección. O sea, es como una vacuna. Previene embarazos, pero es de estar siempre constantemente con la rutina. Es como si fuera una vacuna contra la influenza, por decir, por ponerte una analogía. Luego de ahí viene la pastilla anticonceptiva de emergencia. Esa es cuando ya es un embarazo que ya está, digamos que en puerta, ya está en el horno y lo que tienes que hacer es, pues no quieres tenerlo, ya tomaron la decisión de no tenerlo y van por la pastilla de emergencia, que lo que hace es que puede ser única dosis o pueden ser 2 dosis separadas cada 12 horas y son 2 pastillas. No tengo para mostrarles, pero digamos que, por decir, pongámosle que esta sería la pastilla, por decir. Entonces viene una nada más incluida cuando es nada más de una sola dosis. Y en el caso de que sean 12 cada 12 horas, son 2 dosis. Así que vienen 2 pastillas dentro de la tabletita. De ahí... y se tiene que utilizar lo antes posible. Ahí lo antes posible, antes de que se termine de formar el embrión. Ahora, el número 8 es el dispositivo intrauterino, el DIU. ¿Qué es lo que hacen? Aquí sí tienes que ir con un médico, es más recomendable ir con el médico. Y lo que hace es que un dispositivo chiquito que parece forma de T, tampoco tengo imagen, es la forma como de una T. Lo que hacen es que se introduce dentro de la vagina de la mujer y se queda ahí por cierto tiempo. Entonces, algunos son de caducidad, algunos, por ejemplo, te pueden durar 1, 2, 3 años, dependiendo la efectividad del método, la marca y quién te lo haya recetado, quién te lo haya recomendado. Va a ser la efectividad, pero obviamente tienes que irte checando y obviamente estos métodos tienes que combinarlos con otros, no solamente fiarte de este método únicamente. Número 9, el anillo vaginal. Lo que hace este anillo es un anillo circular, un anillo de silicón, que lo que hace es que va liberando hormonas para evitar justamente la concepción del feto. Ahora, ¿qué es lo que hace? Que libera hormonas o produce hormonas que inhiben la ovulación y cambia las características del moco cervical. O sea, trata de proteger, es como un método interno de espermicida, es lo que trata de hacer. Un método más químico. Número 10, métodos permanentes. Tenemos la vasectomía y la obstrucción tubaria bilateral. O sea, aquí en este caso sería el corte o digamos que el envolver las trompas de falopio. Y en el caso del hombre, la vasectomía es tratar de cortar cierta venita para evitar que pase justamente el esperma. Ahora, no son permanentes del todo. Se dice que son permanentes, pero no son permanentes completamente. Así que aquí hay que tener cuidado y no confiarse. Además de que estás expuesto a que puedas contagiar una enfermedad de transmisión sexual, una ETS. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, o sea, sí tienes que tener conciencia y tienes que tener cuidado. O sea, porque lo que hacen en el caso de las trompas de falopio es cortarlas y en el caso del hombre es cortar la venita. Pero a veces incluso se puede volver a regenerar o no quedar bien, o por el contrario, hay gente que se la quiere revertir y funciona, la revierten y vuelves a funcionar, no es como que sea tan permanente como tal. Y el número 11, amigos y amigas, es el sistema intrauterino que se llama SIU. En este caso es de plástico, a diferencia de la T, el DIU, y tiene una eficacia y un aguante de hasta 5 años aproximadamente. Algunos puede que más, otros puede que menos, dependiendo también del sistema de la mujer, del médico que lo recomiende y de cómo reacciones al método. Vamos a aclarar ciertas cosas. No todos los métodos son efectivos. Ningún método te da 100% de eficacia. Todos tienen sus complicaciones, todos tienen sus cosas buenas y cosas malas. Todos tienen pros y contras. ¿Qué recomiendo? Combinar algunos métodos. Por ejemplo, combinas un método de barrera con un método hormonal. Combinas un método, por decir, de retiro. Ese es otro método, pero ya es muy aparte. Con el método, por ejemplo, del ritmo, para tener en consideración justamente cómo funciona. Miren,
Aquí hay otro tipo de métodos también que no se mencionaron, que en este caso son el método de esponja, que empieza a liberar espermicida. El espermicida como tal, que lo que hace es que se introduce a la mujer durante cierto tiempo, haciendo tiempo, entre 10 y 90 minutos para que funcione efectivamente el espermicida. Y por ejemplo, me faltó mencionar el capuchón cervical, que es como una protección, un platito que se introduce igual y lo que hace es que evita que los espermas lleguen, pero obviamente no es tan efectivo. El diafragma también funciona, lo mismo que el capuchón cervical, son métodos de barrera, pero internos dentro de la mujer. Y aquí hay otros métodos que no están, que no se mencionaron, porque a lo mejor no son tan recomendables, porque no es un método anticonceptivo como tal. A lo mejor es un método de ritmo o una alternativa también, pero no es como tal de barrera o hormonal, sino que en este caso, por ejemplo, esterilización, o sea, ya completamente ser estéril, la conciencia de la fertilidad, en este caso es el del calendario, o sea, que seas presente de tú como mujer, llevar un calendario y tú como hombre escuchar el calendario de la mujer y también llevarlo de la mano para que pueda funcionar en conjunto. Y entonces por ciertos días que dices, ok, ya vi que este día soy fértil, ya vi que este día estoy ovulando, aquí no, mejor vámonos por estos otros días. Por ejemplo, anticonceptivos de emergencia, que ya son las pastillas de emergencia, pero también hay otros que son más potentes. Y está el método del retiro. Este es el típico de que te dicen, ok, método del retiro quiere decir que antes de llegar al clímax, en el caso de los hombres, o vulgarmente como se le conoce, antes de venirse, lo único que haces es retirar el miembro masculino y hacerlo afuera. Vas a acabar, pero vas a acabar fuera. Entonces ya no hay riesgo de que pase algo más. Pero existe el líquido preseminal. En este caso se empiezan a liberar ciertas gotitas pequeñas de fragmentos de espermatozoides y tienen millones y millones de espermatozoides, así que ten cuidado porque no funciona, no es tan efectivo. Obviamente ninguno de estos previene una ETS, los mejores son los condones, siempre al 100%, los preservativos siempre van a funcionar al 100% porque esos tienen más efectividad aunque sacrifiques placer. Ahora, vamos a dar una presentación sobre cómo se pone y cómo se debe de utilizar. Miren, voy a alejar un poquito la cámara, voy a hacer un poquito para acá, para que se vea la botella. Digamos que vamos a simular que esto sería el miembro masculino. Este es el condón que te digo. ¿Y cómo lo vas a abrir? Escúchame bien y pónganme atención, por favor. No se muerde ni se corta. Vas a agarrar, vas a girarlo. Tienes que siempre checar la caducidad. Ok, mira, ya vi la caducidad. ¿Sirve o no sirve? Porque de ahí de entrada, si no está en una caducidad adecuada de entrada, ya te va a salir mal. Número 2, vas a ver que tenga burbuja. Si no tiene burbuja o tiene fuga, deséchalo, agarra otro. Ahora vas a entonces girarlo, empujarlo hacia un lado, lo vas a empujar hacia el lado y lo que vas a hacer es tratar de partir con los dedos, cuidando esta parte. Ahora lo que va a hacer es que va a salir, cuidado igual con el aluminio también del envoltorio. Y lo que vas a hacer es que vas a sacar y listo. Entonces, digamos que ya viene en la manera correcta en la que se tiene que posicionar. En dado caso de que no viniera en la manera correcta, lo que vas a hacer es vas a soplar. Soplas y cambia. Vuelve a cambiar. Entonces, ya cambió. No tienes que meterle el dedo, no vayas a picarlo. Por eso, vuelves a soplar y vuelves a soplar. Las veces que sean necesarias, siempre. Ahora, lo que vas a hacer es, primero que nada, lavarte las manos. La higiene es importante. Segundo, vas a agarrar tu miembro, vas a poner esta parte aquí y vas a presionar la punta. Una vez presionada la punta, vas a dejar que baje hasta donde dé. No lo dejes tampoco a medias. Digamos que en este caso, como referencia, llegó hasta acá. Entonces, no tiene tanto aire, si te das cuenta. Acá no se alcanza a ver, pero si tuviera aire se vería la burbuja. Es para, digamos, darte una idea de cómo debe de ser. Es presionar y bajar todo hasta que llegue a la parte de abajo y tope, para que en dado caso no se te vaya a regresar tampoco. Y lo que vas a hacer es, ya terminando tu relación, lo que vas a hacer para quitártelo, no es lo vas a jalar de acá. No lo jales de acá, no funciona, lo rompes, se revienta, se raja.
se corta. Lo que vas a hacer es que vas a empezar a subir poco a poco esta parte y pum, vas a empezar así poco a poco, y a la hora de jalarlo y ya sacarlo, lo que vas a hacer para probar que el método fue efectivo y que funcionó es, vas a echarle agua del grifo, agua de la llave o de lo que tengas, obviamente higiene, por lógica no le vayas a echar agua de una botella, agua del grifo, y lo que vas a hacer es echar el agua y ver si es que tiene burbuja. En este caso, por ejemplo, vamos a simular que tiene agua. Acá se está haciendo el aire, significa que no hay fuga, que no tiene problema. Ahora, por el contrario, si por el contrario, por ejemplo, se está saliendo, se está regando, significa que no funcionó. Lo que tienes que hacer ahí es, obviamente, de entrada, lo que importa. En este caso sería el embarazo no deseado. Pero lo más importante son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo previenes el SIDA? ¿Cómo previenes la gonorrea? ¿Cómo previenes el sífilis o la sífilis? Con métodos anticonceptivos de barrera y obviamente con la higiene, y siempre siendo honesto con la pareja, preguntándole, oye, mira, yo nunca he tenido una enfermedad, o yo sí tuve, o yo sí tengo, y ya tú sabrás qué es lo que vas a hacer, pero ser honesto con la persona. O sea, tú como hombre y como mujer tienen que ser completamente honestos. De hecho, como dato curioso, hay gente que tiene tatuada, a veces en partes del cuerpo visibles, tatuajes de infección porque significa que tienen SIDA o que tienen alguna enfermedad o algo para, digamos que en dado caso de que si tú vas a un antro y te encuentras a una mujer o a un hombre así que tenga un tatuaje de infección, no siempre, pero se hizo una tendencia como para concientizar a la gente de que tuvieran cuidado en esa parte y evitar que la gente se contagiara. Fue una cosa curiosa, se las quería compartir. Entonces lo que vas a hacer es, obviamente, si en dado caso de que se haya pinchado, pues es tirarlo, irte a revisar y acudir con un médico o recurrir a métodos anticonceptivos de día después, ya pastillas de emergencia y demás, y no abusar de eso. Obviamente ser consciente siempre de las cosas. ¿Dónde llevarlos? ¿Dónde transportarlos? Aquí tengo uno nuevo cerrado. ¿Dónde llevarlos? ¿Dónde transportarlos? Para transportarlos en una maleta, o sea, en la cartera no, porque la cartera es muy húmeda y es muy calurosa, o sea, digamos que no es el lugar adecuado, no lo vayas a hacer. Tiene que ser una maleta un poquito más grande o una maleta que tenga transpiración y una maleta que te permita también llevarla sin tanta complicación y que tú sepas que ahí llevas todo tu arsenal o que llevas todo preparado. Así que, amigos, esto sí ameritaba que les dijera. Si se te rompe, te digo, igual en la relación, tener cuidado. Lo mejor es luego, se te rompió, evitar que ese líquido se escurra completamente y obviamente ponerte otro si vas a seguir en la relación, en el acto, en ese momento. Ponerte otro nuevamente. Si vas a aplicar de los dos lados, si vas a tener relaciones por ambos lados, en este caso vaginal y anal, lo que vas a hacer es que vas a cambiarlo cada uno. En este caso, imagina que este fue vaginal, ahora terminaste ahí, vas a cambiar, vas a volver a poner lo mismo. Para el anal también, ahí tienes que tener más cuidado porque ahí es un poquito más contagioso. Así que aguas en ese sentido, tengan cuidado y sean conscientes. Ahora, por ejemplo, el papiloma, el virus del papiloma humano se transfiere de manera más fácil. Con el simple roce de que, por ejemplo, alguien se toque la mano así y de pronto vayan con otra persona y, por ejemplo, su pareja y lo toquen o la toquen otra vez así, o haya mucho contacto dedal o con la lengua o con los labios o roces pélvicos, cuidado, se contagia fácilmente. Se puede prevenir, ya hay vacunas, hay 3 vacunas, cada una cuesta, previenen el virus del papiloma humano para que nunca te dé. Lo mismo, no se espanten. También si les detectan, por ejemplo, papiloma, sífilis, gonorrea, SIDA, lo importante es tampoco perder la calma, ser honesto también ya con la gente que te puede ayudar, con los médicos, no hacer locuras, pensar con cabeza fría y además de eso, déjame decirte algo importante, tienen no cura específica, pero se puede inactivar el virus. En el caso del SIDA se puede llegar a disminuir completamente la transmisión.
O sea, que ya no seas una persona que lo transmita. En el caso del virus del papiloma humano, puedes prevenirlo y puedes también inactivarlo. O sea, que esté inactivo. Desactivarlo. La manera correcta. Entonces, amigos, esos fueron los métodos. Repito, tirarlo. Para tirarlo lo que tienes que hacer es agarras, vas a enrollar y haces el nudo para que no se salga el líquido. Entonces ya termina y haces el nudo y lo tiras al bote de basura. Trata de enrollarlo igual en un papel para que ya se vaya ahí y no esté tan expuesto, porque a fin de cuentas son transmisores de enfermedades y son antihigiénicos. Así que hay que tener cuidado, no echarlos por la taza del baño, a menos que sea una emergencia, pero no lo recomiendo, porque se va directamente al mar y no queremos más contaminación. Así que, amigos, amigas, eso fue todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Es una embarradita. Más adelante vamos a hablar igual a lo mejor con personas también que se dedican a algo así similar, a lo mejor con gente que está en el medio, a lo mejor con algún sexólogo, sexóloga o alguien que se dedique a algún tipo de trabajo similar. Ejemplo, actores triple X, escorts, gigolos, yo qué sé. Estaría interesante preguntarles y que nos platiquen sus historias y anécdotas y obviamente te digan pues la realidad de las cosas, de cómo es esto y cómo funciona también. Pero qué mejor que de la voz de una persona que se dedica todos los días a exponerse de esa manera y que son muy valientes al hacerlo y tienen todo mi respeto y admiración. Así que, amigos, eso fue todo por el día de hoy y obviamente quiero decir algo que pues tienes que cuidarte, porque si tú no te cuidas nadie lo va a hacer. Ahorita en estas generaciones les vale madre todo, su salud, y no tienen nada consciente, no se cuidan, no les interesa. Tienen que tener cuidado con esa parte. Cabe mencionar que si sales con una mujer más grande es un poquito más consciente hasta cierto punto, aunque tú deberías de ser el consciente o la consciente, ¿no? Pero es muy de los jóvenes que sí tratan de... O sea, les vale madre su salud y no les importa nada de lo que hagan y no piensan con cabeza fría y no se dan cuenta que a lo mejor el ahorrarse unos pesos, a lo mejor al no comprar este tipo de cosas, están perdiendo más, porque si te da una enfermedad de transmisión sexual, ¿cuánto gasto no vas a tener que hacer para desactivar cualquiera de estas enfermedades y para controlarlas, ¿no? Algunas no se desactivan, algunas solamente se controlan. Ya hay controles específicos y ya puedes tener una vida plena, pero a fin de cuentas, pues qué mejor, ¿no? Más adelante vamos a hablar del alargamiento de miembro, que también es un tema interesante para los hombres. Ya existe, hay varios métodos también de alargamiento, pero vamos a hablar más adelante sobre este tema específico, es más interesante. Yo espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Ya saben, no olviden seguirme en todas las redes sociales, activar la campanita de notificaciones para que les indiquen cuando ya hay un video arriba. Y por favor, dejen su like, compártanlo con quien crean que le va a servir. Por favor, yo les agradecería que lo compartieran con gente joven, con gente que no es tan consciente de las cosas y que no piensa las cosas con cabeza fría. Gente que únicamente actúa de manera inconsciente. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima. Cuídense.